El presidente acusa a INE de atentar contra la democracia por quitar candidaturas a Salgado y Morón. Lorenzo Córdoba responde, el árbitro no juega. Médicos privados protestan en diversos puntos del país, exigen ser vacunados contra COVID-19. Ayer fue el día más violento de 2021 con 105 homicidios dolosos. La lista roja la encabezan Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México. Avanza en Cámara de Diputados la reforma a la ley de hidrocarburos. Mantiene la posibilidad de que haya expropiaciones. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará México y Guatemala para hablar sobre migración. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez y esto es Latinos Diario. En contra. En contra. En contra. En contra. Con el proyecto. A favor del proyecto. A favor. A favor. Totalmente en contra. A favor, secretario. A favor. Es aprobado como viene en el proyecto por 6 votos a favor, 5 votos en contra. Por un voto de diferencia, 6 a favor y 5 en contra, consejeros del Instituto Nacional Electoral cancelaron la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por no presentar el informe de gastos de precampaña. A pesar de las amenazas de los simpatizantes de Morena, que fueron escalando hasta incluir un ataúd y una corona fúnebre. A partir de la notificación del INE, el partido tendrá 48 horas para designar a otro candidato. Esta tarde, Marcial Rodríguez, líder de Morena en Guerrero, dijo que no tienen plan B para sustituir a Salgado Macedonio. Los consejeros Claudia Zavala, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Carla Hombri, Dania Rabel y Jaime Rivera votaron a favor de quitarle la candidatura a Salgado Macedonio. En contra, Adriana Favela, José Ruiz Aldaña, Martín Faz, Ugvic Espadas y Norma de la Cruz. A diferencia de la votación de marzo, anoche, la única consejera que cambió su decisión fue Norma de la Cruz, de favor a en contra. Y tras presenciar la discusión afuera de las instalaciones del INE, Salgado Macedonio criticó las supuestas incongruencias de algunos consejeros. Advirtió al INE que su tiempo está contado. Va a pasar a la historia este debate. Quedamos 6-5. 6-5. Muy cerrado, muy cerradito. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, calificó como una farsa la votación. Dijo que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el atraco del INE. Estoy seguro que vamos a triunfar y vamos a lograr que el pueblo de Guerrero elija libre y democráticamente a su próximo gobernador. Esta mañana, en un tuit, Salgado Macedonio aseguró que respetará la decisión que tome el Tribunal Electoral, pues es un compromiso con la democracia y la patria. Después del plantón de 3 días afuera del INE, anoche regresó a Acapulco. El INE también retiró la candidatura a Raúl Morón al gobierno de Michoacán. A diferencia de Salgado Macedonio, Morón sí entregó el reporte de gastos de precampaña, pero lo hizo de forma extemporánea. Morena tiene 5 días a partir de la notificación oficial para sustituir a su candidato. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quitar las candidaturas a Salgado y Morón fue un atentado contra la democracia. El pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar hasta la forma de el gobierno. El pueblo es soberano. Entonces, ¿por qué impedir que el pueblo sea el que decida? El presidente propuso al Tribunal Electoral Federal realizar encuestas telefónicas en Guerrero y Michoacán para preguntar a la gente si quiere que Salgado Macedonio y Morón participen en las elecciones del 6 de junio. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, respondió al mandatario López Obrador. Dijo que la autoridad electoral está por encima de toda confrontación. Que hay quien está más empeñado en jugar el juego contra el árbitro. El árbitro no juega, el árbitro no va a patear ningún balón. Médicos privados de varias partes del país protestaron por tercera ocasión
para exigir que los vacunen contra el COVID-19. En Ciudad de México, Oaxaca y Quintana Roo, la participación fue escasa. En Coahuila y Guanajuato, en cambio, la asistencia fue mayor. Me apuntan o me van dando sus tarjetas y sus nombres. No, lo único que pedimos es ser vacunados. En el país, 913.313 trabajadores del sector salud han recibido una dosis contra COVID. 756.962 tienen el esquema completo. México es la segunda nación del mundo, después de Estados Unidos, con más muertes de personal médico por esta enfermedad. A la fecha, México cuenta con más de 16.900.000 vacunas de 5 farmacéuticas y según la Secretaría de Salud se tienen comprometidas más de 79 millones de dosis de AstraZeneca, 35 millones de CanSino, más de 34 millones de Pfizer, 20 millones de Sinovac, 12 millones de Sinopharm, 24 millones de Sputnik V y más de 51 millones de COVAX. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, adelantó que si resultan exitosos los estudios clínicos de la vacuna Patria, podría contribuir a la vacunación de América Latina. La vacuna mexicana Patria, si demuestra éxito en todas sus fases, pudiera contribuir al bienestar de nuestras hermanas y hermanos latinoamericanos. En noviembre pasado, la revista The Lancet publicó los resultados de una investigación en Nueva York sobre la codificación de la proteína S del virus SARS-CoV-2. Las cuales serán utilizadas para la vacuna mexicana Patria. Ayer el presidente dijo que era propia. López Obrador posiblemente se vacune el próximo martes 20 de abril con la dosis de AstraZeneca. Dijo que en el país se continuará la vacunación con este fármaco. El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, compartió en un Twitter una carta de agradecimiento a la vicegobernadora de California por intervenir ante el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y gestionar vacunas para las 2 Baja Californias. En nuestro país suman 210.294 muertes por COVID-19. Hay 2.286.133 contagios, según cifras de la Secretaría de Salud. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, justificó las más de 40.000 muertes por COVID en la Ciudad de México con una pandemia de diabetes. La población de obesidad que tiene estas comorbilidades tiene mucho más tendencia a tener una enfermedad grave relacionada con el COVID-19. El secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen, informó que se detectaron 8 casos de padecimientos post-COVID en niños. Se trata del síndrome inflamatorio multisistémico que se puede presentar 1 o 2 semanas después de padecer esta enfermedad. En Campeche, el lunes regresarán a clases presenciales. Los maestros ya fueron vacunados y el estado se encuentra en semáforo epidemiológico verde. Otras entidades ya plantean también el regreso a clases, incluida la Ciudad de México. Esta tarde en Latinus Diario nos acompaña Gabriela Alarcón, vocera del movimiento Abre mi Escuela. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí. Quiero empezar preguntándote, ¿cuáles crees tú son las consecuencias de que los niños no estén yendo a la escuela? Hola, Vivi, muchas gracias por la invitación al espacio. Es un gusto platicar y bueno, pues entremos a este tema que pues de verdad es un tema que ya se está hablando de una crisis generacional de proporciones pues no vistas en mucho tiempo y pues sí estamos hablando de que nuestros niños y niñas y los jóvenes ya están teniendo un rezago educativo muy importante. Vamos a tener que evaluarlo hasta que regresen a clases con los exámenes y las pruebas necesarias, pero sí se avecina un rezago educativo tremendo. También pues ya estamos viviendo tasas de deserción escolar altísimas. Más de 5 millones de niños, de acuerdo al INEGI, no se inscribieron para este ciclo escolar, el que está en curso. También estamos hablando de incrementos en los niveles de violencia intrafamiliar, mucho dirigido a los niños y a los jóvenes, pero también efectos que luego no son tan tangibles, porque es difícil medirlos, al menos en México, como son la ansiedad, la depresión, la frustración, y pues en algunos casos hasta pues intentos de suicidio, ¿no? Que pues sí, vemos que esto se ha ido agravando quizá en unos meses al principio cuando a lo mejor pensaban que íbamos a regresar a la escuela todavía en este ciclo escolar, no eran tan graves,
antes, pero ahora los niños cada vez están más distraídos, menos motivados y ya cada mes que se va acumulando, pues va acumulando también los efectos negativos. Claro, es un efecto que por supuesto están sintiendo gravemente. Ahora, organizaciones de maestros dicen que vuelven en semáforo verde, que con vacunas aplicadas para profesores, ¿no? Y para todo el personal educativo y con un programa muy organizado y de manera gradual y que sea voluntario el regreso. ¿Tú estás de acuerdo o coincide tu movimiento con estas propuestas? Mira, entendemos que, bueno, en principio no estamos de acuerdo, pero pensamos que es algo que se entiende de parte de los maestros, ¿no? Hasta cierto punto. Y sí quiero aclarar que es hasta cierto punto. O sea, a nosotros nos preocupa que toda la comunidad educativa esté protegida lo más que se pueda en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Pero bueno, nosotros también reconocemos que las vacunas se están tardando mucho tiempo. También reconocemos que va a tardar, si bien nos va, meses para que las grandes ciudades, que es donde está la mayor parte de los estudiantes, puedan volver a abrir, hablando de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ¿no? Todas esas ciudades, si bien nos da meses, y no es que dentro de un año todavía, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y pues sí nos preocupa, sobre todo porque vemos que la experiencia internacional, muchos países, más de 100 países, en el mundo, de todos los niveles de ingreso, de todo el tipo de temas educacionales, religiosos, sociales, etcétera, ya regresaron a clases de una u otra manera. Y pues vemos que en México nos estamos moviendo. ¿Se han acercado el movimiento con la Secretaría de Educación, incluso con las autoridades escolares de ciertos planteles, el movimiento Abre mi Escuela? Intentamos. Sí hay un movimiento de asociaciones de escuelas particulares que sí se ha estado juntando con la SEP, y eso nos parece muy positivo porque sí, de alguna manera, sí hay algún tipo de diálogo. Desafortunadamente no nos han abierto la puerta a estos movimientos de madres y padres de familia que pues hemos solicitado a la SEP a través de una carta, un diálogo, para que también entiendan nuestro punto de vista, para que también nos permitan acercarles pues toda la información que hay allá afuera disponible, buenas prácticas, ¿no? Que se pueden hacer, tanto que ya se están haciendo en México y en el extranjero, y no nos han abierto la puerta, perdón. O sea, no nos han recibido. Ahora, Gaby, no hay una forma 100% segura para regresar a salones ahorita, es una realidad, ¿no? Pero hay muchos padres que tienen un miedo y es legítimo que lo tengan por una pandemia activa. ¿Qué les dices tú a esos padres de familia? Claro, mira, yo lo que les quiero expresar es que seamos realistas, ¿no? Démonos cuenta que todo México, toda la economía ya está abierta. Lo único que no está abierto son las escuelas. Los niños hoy y los adultos también ya de alguna manera están corriendo algún tipo de riesgo al tener adultos desplazándose a sus centros de trabajo, incluso a centros de recreación, a casinos, a bares, a restaurantes, y todos regresan a sus casas, ¿no? Gracias, Gaby Alarcón, vocera del movimiento Abre mi Escuela. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias a ti, Vivi. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bien, PAN, PRI y PRD exigieron a los gobiernos federal y estatal, encabezados por Morena, detener la persecución y violencia política en contra de los candidatos de su coalición Va por México. Aseguraron que las recientes detenciones y vinculaciones a proceso de aspirantes demuestran el uso político del Ministerio Público para combatir a la oposición. Cristóbal Arias Solís anunció que seguirá con sus aspiraciones como candidato de Fuerza por México al gobierno de Michoacán. Aclaró que hizo un compromiso con la coalición, por lo que no podrá ir con Morena. Guillermo Herrada Jiménez, precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, fue embestido por una camioneta cuando circulaba en su auto con su equipo de campaña. No se reportaron heridos y los conductores huyeron del lugar.
En un acto de campaña, la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, dijo que las vacunas contra COVID son un logro del presidente López Obrador. Pidió a los habitantes dar gracias por ello. El lunes, a las 2 de la tarde, pues esas vacunas hizo un esfuerzo importante el presidente para traer esas vacunas y darlas gratis. Ese es un directo del presidente. Ayer, 13 de abril, fue el día más violento en lo que va de 2021, registrándose 105 homicidios dolosos. La lista roja la encabezan Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua y Ciudad de México. La entidad que lleva más asesinatos en lo que va del mes es Guanajuato. 7 personas fueron liberadas en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, informó la Fiscalía de Jalisco. Habían sido privadas de la libertad el pasado 8 de abril por hombres armados en 2 hechos diferentes. Y Estados Unidos anunció una recompensa de $5 millones por información que permita la captura de Audias Flores Silva, el jardinero, integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro. Según investigaciones, es comandante regional del cártel en la costa del Pacífico. En Villahermosa, Tabasco, una joven denunció que ella y sus amigas fueron acosadas en un parque por policías de la Secretaría de Seguridad, quienes la siguieron por varios minutos y hasta por el altavoz de la patrulla les pidieron su número telefónico. Nos viene siguiendo desde allá, no tiene que hacer, no su trabajo es cuidar a la gente o está acosando niñas. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma a la Ley de Hidrocarburos. La iniciativa del presidente busca que Pemex tenga más control sobre precios, distribución, importación y comercialización de combustibles. También mantiene la posibilidad de que haya expropiaciones. El dictamen se discute esta tarde en el Pleno. Esta madrugada, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma para regular el outsourcing. Los cambios buscan eliminar las prácticas que dañan los derechos laborales. Fue enviada al Senado para su análisis y su discusión. El INAI advirtió que el registro de datos biométricos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil representa un riesgo para la protección de datos personales. Propuso implementar medidas para garantizar el tratamiento adecuado de estos datos. ¿Pero qué requisitos incluirá el padrón de usuarios de telefonía móvil? Bien, se pedirá nombre del titular, el domicilio, identificación oficial, CURP y datos biométricos. No registrarse o entregarlos fuera de tiempo será motivo de cancelación de la línea y una multa de 89,692 pesos. Los usuarios tendrán 2 años para completar este trámite. El presidente López Obrador aseguró que el gobierno no hará mal uso del padrón y que no se espiará a los ciudadanos. Tengan confianza, nosotros no vamos nunca a llevar a cabo acciones de espionaje en contra de nadie. La refinería general Lázaro Cárdenas en Minatitlán estará fuera de operación durante 90 días. Pemex informó que realizarán trabajos de reparación por los daños que dejó el incendio del 7 de abril. Y el incendio en Tepoztlán, Morelos, ha consumido más de 230 hectáreas de bosque. Según autoridades de Protección Civil del Estado, está fuera de control el 50% del área afectada. El reforzamiento de la frontera sur con Guatemala y Belice es una decisión propia ante el aumento de menores migrantes, aseguró el presidente López Obrador. Dijo que se trabaja con Estados Unidos para llegar a acuerdos de cómo afrontar esta situación. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará México, Guatemala y posiblemente otros países de Centroamérica para hablar sobre cómo enfrentar las causas de la migración. Fue nombrada por el presidente Joe Biden como la encargada de coordinar el trabajo con nuestro país y otras naciones del Triángulo Norte para detener la migración irregular. Luego de 20 años de guerra en Afganistán, el presidente Biden anunció que Estados Unidos retirará al resto de sus tropas para el 11 de septiembre, aniversario número 20 del ataque terrorista de Al-Qaeda. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. El presidente Biden hablará por primera vez ante una sesión conjunta del Congreso el 28 de abril. Se espera que explique los avances en sus promesas de campaña y que defienda su paquete de infraestructura. La policía del Capitolio recibió un aviso sobre posibles manifestaciones violentas,
previo al asalto al Congreso del 6 de enero, pero los mandos ordenaron no usar sus tácticas más agresivas para contener a los manifestantes. La información fue revelada por un nuevo informe que publicó el New York Times. El documento será presentado mañana al Congreso. Dinamarca se convirtió en el primer país de la Unión Europea en suspender de manera definitiva la vacuna de AstraZeneca. Autoridades aseguraron que les preocupan los casos de trombosis. Y en Estados Unidos, un panel de asesores médicos revisarán los 6 casos de trombosis que se registraron tras la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson. Ayer, autoridades sanitarias suspendieron su uso. Sudáfrica y la Unión Europea también se sumaron a esta suspensión. Los laboratorios Pfizer y BioNTech aumentarán en 50 millones las dosis que entregarán a la Unión Europea a partir de junio. Ahora contarán con 250 millones de vacunas. Bernard Madoff, que fue condenado a una pena de 150 años de cárcel en Estados Unidos por llevar a cabo una de las estafas más sonadas en la historia, murió en una prisión federal. Tenía 82 años. En 2009 fue sentenciado por dirigir un fraude de más de 64 millones de dólares. Egipto incautó el buque Ever Given, responsable del bloqueo al canal de Suez el mes pasado. Autoridades exigen que la compañía dueña de la embarcación pague una compensación de 900 millones de dólares por las pérdidas ocasionadas por este accidente. A 100 días de que inicien los Juegos Olímpicos de Tokio, se presentaron 2 estatuas de los anillos y las mascotas olímpicas. El evento se realizó a puerta cerrada. También se canceló el paso de la antorcha por la ciudad de Matsuyama a causa del coronavirus. La Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país recuperó una urna maya que fue hecha entre el año 900 y 1600 después de Cristo. Estuvo más de 50 años en Michigan, Estados Unidos. Será exhibida en el Museo de los Altos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Lo invito a que continúe informado a través de Latinus. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.